Buenas noches, queridas hermanas y amigas. En esta noche vamos a continuar con nuestro libro, Más allá de mi lista de oración, lo que nos enseñan las cartas de Pablo de Wendy Bello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche y te oramos, Señor, que tú nos ayudes a fortalecer esa área de la oración como medio de comunicación con nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a que seamos firmes en la oración. Sabemos que a veces somos débiles y no oramos suficiente, Señor, o simplemente no oramos. Por tanto, perdónanos y ayúdanos para que podamos ser eh, unas mujeres de oración como tú deseas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. El capítulo 1, la autora comienza dando unos versículos, pero luego habla de cómo fue su experiencia de aprender a orar. Dice, no recuerdo haber recibido una instrucción específica de cómo orar cuando era pequeña. Creo que fui aprendiendo por imitación mientras escuchaba a mis abuelos. Ellos oraban antes de las comidas, pero sobre todo eran creyentes que solían tener un tiempo de lectura de la Biblia y oración al que me invitaban cuando yo estaba en su casa, lo cual sucedía a menudo. Mi abuela me leía la Biblia y luego oraba conmigo a la hora de dormir. Esas fueron mis primeras interacciones con la oración como parte de la vida de un creyente. Me resulta interesante que los discípulos de Jesús le pidieran que les enseñara a orar. En Lucas 11, sin duda ellos habían crecido escuchando las oraciones en las sinagogas y las de sus padres y familiares. Me pregunto, ¿por qué harían esa petición? ¿No sabían orar? ¿No habían tenido la oportunidad de hacerlo muchas veces? No tenemos una respuesta en el pasaje, pero me atrevo a pensar que cuando vieron orar a Jesús, percibieron que había algo diferente en la manera en que él hablaba con el Padre, algo que les faltaba y que ahora anhelaban para sus propias vidas de oración. Lucas nos presenta la oración que Jesús enseñó a sus discípulos como respuesta a su petición y que es conocida como el Padre Nuestro. Una forma más acertada sería llamarla como la oración modelo. Mateo, sin embargo, presenta otros detalles sobre esa enseñanza que nos parecen importantes, así que comenzaremos por su testimonio. Jesús y la oración, Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Esta porción de la palabra la explica la autora y me pareció muy interesante en el sentido en que siempre dice Jesús habla, Jesús le enfatiza cómo orar, es lo que dijo Jesús, a quien seguimos, a Jesús. Entonces, dice así la autora, el contexto de Mateo presenta, perdón, yo ya leí esa parte. El contexto de Mateo presenta a Jesús enseñando sobre la oración como parte del Sermón del Monte, un discurso largo y poderoso donde él habla a sus oyentes sobre la nueva vida en el reino. Una parte del discurso se centra en la relación con Dios e incluye, por supuesto, la oración. Jesús primero les da instrucciones sobre qué hacer y qué no hacer al dar limosnas a los necesitados. Luego les habla de la oración y lo hace de la misma manera al decirles primero lo que deben hacer y luego lo que no deben hacer. Entonces, como leíamos el versículo 5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Jesús les habla de la disposición del corazón, la actitud al momento de orar. Si fuéramos a usar una frase de nuestros tiempos, podría afirmar que se les dice: nunca oren para buscar el aplauso humano. La recompensa de orar para impresionar a los hombres será los elogios y la admiración humanas. Si es una oración nacida de un corazón que busca la aprobación de otros, entonces estamos hablando de una oración fingida. ¿Esto quiere decir que no debemos orar en público? Claro que no. Los creyentes oran juntos y hacen oraciones en voz alta para expresar al Padre el sentir de todos. Jesús no está condenando la oración en público, sino la motivación del corazón. Esa es la razón por la que después leemos el contraste presentado por Jesús, cuando les dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La idea es orar sin buscar recompensa ni admiración humanas, porque nuestro deseo es dirigirnos al Señor y no a los hombres y mujeres. Tampoco oramos para que otros nos aprueben y digan lo bien que lo hacemos o cómo dominamos el lenguaje bíblico. Jesús enfatiza que debemos orar con un corazón humilde que reconoce la majestad de Dios y se enfoca solo en Él. Hay momentos para orar en público y momentos para orar en privado. Los momentos privados nos dan la oportunidad de intimar más en nuestra relación con Dios al derramar delante de Él nuestro corazón. Eso me recuerda la preciosa oración de Ana, que en muchas ocasiones la he citado, y quiero que nos remitamos a ella en Primera de Samuel, en donde Ana, esa forma de oración eh, íntima con Dios, a pesar de que estaba al frente del sacerdote, no era una oración en público. Y dice así: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y sin lugar a dudas que el Señor le respondió esa preciosa oración, y el sacerdote pensó que ella estaba ebria y le dice: Ana, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros derramemos nuestro corazón delante de Él. Luego Jesús vuelve a instruirlos con respecto a lo que no se debe hacer al orar, pero esta vez en relación con el contenido de la oración. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. La advertencia es clara. Orar no es parlotear ni repetir cosas vanas y hablar por hablar. Como dicen otras versiones del pasaje, esta era una práctica común en otras religiones y lo sigue siendo hoy. Pero lo cierto es que no solo ocurre entre ellos, sino muchas de nuestras oraciones también lucen así. A menudo se convierten en repeticiones por fuerza de costumbre. A veces cuando oramos decimos cosas casi sin pensar o repetimos clichés religiosos, quizá creyendo que con toda esa palabrería ganaremos el favor de Dios, cuando lo cierto es que Él ya sabe lo que necesitamos. La advertencia de Jesús no implica que no podamos repetir nuestras súplicas una y otra vez, sino que no hagamos de la oración una expresión sin sentido, mecánica y fría. Entonces, una vez
que ha puesto el cimiento en cuanto a qué hacer y a qué no hacer al orar, Jesús les presenta el modelo de oración que leemos en Mateo y también en Lucas. Y es justamente eso, un modelo. La idea nunca fue que hagamos de estas palabras otra vana repetición, sino enseñarnos cómo orar. Y voy a leerlo directamente de la Reina Valera, que es la versión que casi todas nosotras usamos. Entonces, dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Me devolví en el tema, pero vámonos a la oración modelo. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, nos dice la autora, ¿a quién oramos? La manera en que Jesús comenzó esta oración era de por sí revolucionaria para sus oyentes originales. Dirigirse a Dios como Padre al orar no era común en la cultura judía del primer siglo. Perdón. De hecho, los estudiosos señalan que no existe evidencia de que antes de Jesús alguien usara este término para referirse a Dios. Esta frase encierra intimidad, cercanía, calidez y al mismo tiempo respeto y reverencia. Jesús estaba enseñando a sus discípulos y también a nosotros que no oramos a un Dios distante, pero tampoco a un Diosito. Nos enseña que oramos a alguien con quien tenemos una relación única, nuestro Padre. Entonces, ¿quiénes conforman ese grupo de personas reducido que tienen ese privilegio? Pues los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos? ¿Todos los seres humanos? No, el apóstol Juan nos responde esto en su evangelio. Vamos a mirar en Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Nuevamente en nuestra versión Reina Valera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Orar a Dios es una prerrogativa, es un privilegio concedido que hemos recibido por gracia a través de Cristo. Su obra en la cruz nos hizo hijos, nos redimió y nos trajo a la familia de Dios. Nos permitió llamarlo Abba, como en Romanos 8:15. Miremos ese versículo tan precioso, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y nos ha dado libre acceso a su presencia, como nos dice en Hebreos 10, 19, 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es la forma en que el Señor nos pide que nos acerquemos a Él y dice que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Me recuerda ahorita algo que comentó en una ocasión Vanessa, que dice que eh, Ezequiel dice que no puede orar porque está bravo. Y en realidad es algo que yo creo que nos sucede casi a todos los creyentes, que tenemos un gran respeto por lo de la oración. Yo a veces no puedo hacer mi devocional temprano porque he tenido algún momento, especialmente todo este último tiempo, tuve ciertos momentos en que sabía que no podía ir al Padre porque estaba o enojada o frustrada o cualquiera de estas emocioncitas que tenemos las mujeres. Pero gracias a Dios que eh, pasaba durante el día, luego de reconocer que estaba en pecado, el Señor me permitía poder orar y lo hacía en el momento que menos pensaba. Cuando menos pensaba podía apartar un tiempito para estar con Él y no necesariamente en el momento en que casi siempre lo hago, que es en las mañanas después de que eh, me siento a saludar a Héctor y después me voy un rato a estar con el Señor. Ya no necesitamos intermediarios humanos porque Cristo se convirtió en nuestro mediador. De acuerdo con Primera de Timoteo 2:5, 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Al mismo tiempo, cuando lo llamamos Padre nuestro, estamos haciendo una declaración de confianza en quien es Dios. Reconozco que esa asociación no es percibida de la misma manera por todos. Quizás no has tenido una buena experiencia con tu Padre terrenal o tal vez te abandonó, por lo que la idea de un Padre que siempre esté a tu lado, que no cambie de parecer, que sea digno de confianza, que ame y perdone y que lo haya dado todo por salvarte, te resulta demasiado lejana o hasta imposible. Puedo entenderte porque las experiencias que vivimos influyen en nuestra percepción de las relaciones que tenemos, incluida nuestra relación con Dios. Pero Él es distinto. Él es el Padre perfecto en quien podemos confiar plenamente. Todos los padres humanos son modelados a la luz de nuestro Padre Celestial. Ninguno de ellos podrá igualarlo y producto de nuestros pecados muchos darán un pésimo testimonio como Padre. Por eso es crucial que conozcamos a Dios a la luz de las Escrituras. La palabra de Dios nos revela su carácter y la forma en que ha obrado a lo largo de la historia. Mientras más lo conocemos, más nos asombra el privilegio que tenemos de hablar con este Padre Celestial. Por eso los creyentes no oramos a un ser abstracto y lejano, sino que oramos a Dios el Padre. Además, Jesús añade que oramos al Dios Padre que está en los cielos, como también lo establece el salmista. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. ¿Recuerdan el Salmo 103:19? Vámonos al Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Allí escribí en el borde de la Biblia, soberano. Jesús estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bueno, cuando oramos, debemos recordar quién es el Dios soberano y trascendente que tiene control sobre todas las cosas y está por encima de todo y todos. Revestir nuestras oraciones con la verdad del carácter y el poder de Dios provee una garantía para nuestra oración. No oramos a un Dios falso, impotente y caprichoso, sino al Dios de los cielos, creador
todopoderoso, misericordioso y soberano. Y luego comienzan tres peticiones que miran hacia arriba. Vamos a irnos nuevamente a nuestro... La oración modelo continúa con las peticiones. Podría parecernos la parte más conocida de la oración porque todos solemos pedirle a Dios que satisfaga nuestras necesidades y anhelos. Sin embargo, las primeras peticiones no tienen nada que ver con nuestras necesidades o deseos, sino que ponen la mirada arriba en Dios. Esta perspectiva es importante porque nuestras oraciones tienden a parecer listas presentadas al genio de la lámpara. Llegamos a Dios con la mentalidad de máquina dispensadora donde deposito una moneda para recibir lo que yo seleccione. La oración que Jesús enseñó no comienza con nosotros, sino con Dios. Entonces, lo primero que dice es, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. En los tiempos bíblicos, el nombre era una representación de la persona y su carácter. Recordemos que existen todos los atributos de Dios que muestran quién es Él, el carácter de Dios, que son una cantidad que los estuvimos viendo en nuestra clase de escuela dominical y que espero que en algún momento mediten sobre ellos. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es eterno, Él es fiel, Él es verdadero, Él es consolador, Él es misericordioso. Bueno, mediten en eso y eso les ayudará también para que en sus oraciones incluyan cualquier parte de su carácter. En cuanto a santificado sea tu nombre, algo de su carácter y les ayuda a que puedan meditar un poco más sobre él antes de atacarlo con nuestras peticiones. En este caso, el nombre de Dios es un reflejo de quién es Él. Pedir que el nombre de Dios sea santificado no es que sea hecho más santo porque Dios ya lo es y no podemos añadir a su santidad. Él es santo, 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 de acuerdo con Isaías 6:3. Leámoslo. Isaías 6:3. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En cambio, se trata de un reconocimiento de esa santidad. Es una petición que busca que Dios sea exaltado y que nos recuerde maravillarnos ante su grandeza. Es una expresión de adoración a Dios en un mundo que desprecia el nombre de Dios. Esta oración pide primeramente que el Señor sea tratado con el honor y la deferencia que solo Él merece. Venga tu reino. Los cristianos vivimos en esta tensión que se conoce como el ya, pero todavía no. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús ya vino y el reino de los cielos ya se acercó a nosotros, pero aún no está establecido para siempre, ya que Él todavía no ha regresado con la creación, en la nueva creación de la que nos habla Apocalipsis. Cuando oremos, debemos dejar en primer lugar que esta petición permee nuestra mente, que el reino de Dios venga por completo, que por fin sea establecido en cada lugar y en cada situación. Oremos para que en nuestras vidas haya un deseo ardiente de que este reino de Dios se establezca en nuestras mentes y actitudes y deseos. En segundo lugar, pedir que el reino de Dios venga también implica que anhelemos y pedimos que por fin sea establecido en este mundo para siempre. Nosotros sabemos que Dios reina porque es soberano, pero este mundo pecador no vive con ese reconocimiento. Este mundo sufre, está roto, tiene enfermedades, injusticias, dolor, y eso solo terminará cuando el reino de Dios venga por completo a la tierra. Tenemos que orar por la venida del reino. Miremos a nuestro alrededor y veamos la oscuridad y el dolor que la ausencia del reino de Dios ha traído. Oremos para que el Señor ponga ese deseo ferviente en nuestros corazones, que nos ayude a anhelarlo, porque estamos demasiado enamorados de la realidad imperfecta y hasta dolorosa que nuestros ojos pueden ver aquí en la tierra.
Tendemos a olvidar que hay un mundo mucho mejor que el que ahora tenemos y que solo será posible cuando Cristo consuma su reinado. Oremos para que el reino ya venga. No es casualidad que la Biblia termine con una oración similar. Ven, Señor Jesús. Y vamos a dejar hasta ahí. Este capítulo pues es bastante extenso y algunas dirían, las que fuimos criadas en la fe católica, usábamos este modelo de oración como un amuleto. Sí, tristemente lo usábamos como un amuleto. No lo sabíamos de memoria, lo rezábamos y el que se lo supiera mejor. Eh, eh, pues yo que fui criada en colegio de monjas hasta desde mi edad temprana hasta casi el año último. eh, y en verdad que qué tristeza la forma como nosotros mal utilizamos ese modelo de oración. Ruego al Señor que nos ayude porque eso queda en nuestra mente, eso queda impregnado en nosotras y eh, necesitamos lavarnos de eso y en verdad hacer esto que nos está explicando la autora de la profundidad tan grande que hay solamente en esa primera partecita que hemos visto. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eh, Olvidamos qué profundidad tiene ese significado para nuestras vidas. Por tanto, si Dios permite, nos veremos por video o por Zoom. Todavía no sé si Vanesita sigue probando esto. Entonces, pues las quiero mucho. Que Dios las bendiga. Me hacen mucha, mucha falta. Las amo y las extrañé mientras estaba en el servicio. Le doy gracias a Dios que la alabanza me llevó a adorarlo a Él, porque también en ocasiones uno pierde la mirada de que es a Él a quien debo buscar y Él será el que nos dé contentamiento a pesar de la separación. Bueno, abrazos mil.